Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de Faru, Dula Turca preferido. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque la bomba que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta. Prepúrense, porque hoy vamos a hablar de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Esos Burak y Neslihan. ¿Listos para saber la verdad? Hoy, mis queridos, nos sumergiremos en las profundidades de la relación superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca. Durante aún más menos los hemos visto brillar en pantalla, cada uno por su lado, conquistando corazones y acumulando premios. Pero lo que muchos no saben, lo que se ha mantenido oculto tras bambalinas, es que, ya lo descubrirán. Les prometo que no se van a arrepentir de quedarse hasta el final. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQ, o si todavía no se han suscrito, esta es su seu más menos al. Corran, denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Se los prometo, no se van a arrepentir. Tenemos chismes fresquitos todos los días, y ustedes no querrán ser los últimos en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora sin preámbulos, vayamos al grano. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, dos rostros que han protagonizado algunas de las novelas exitosas de los últimos aún más menos Burak, con su carisma irresistible y su mirada penetrante, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Y Neslihan, con su talento innegable y su belleza su superíndice 3 tica, se ha convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Pero ¿qué copyright hay entre ellos? ¿Qué copyright se esconde detrás de las maras? A primera vista podrán parecer simplemente colegas, con más menos eros de profesión superíndice 3N que se cruzan en los sets de grabación superíndice 3N y en los eventos sociales. Pero, mis amigos, las apariencias en más menos han. La verdad es mucho compleja, mucho intrigante y mucho ya verán. Para entender la conexión superíndice 3N secreta entre Burak y Neslihan, tenemos que remontarnos a los inicios de sus carreras. Ambos empezaron a destacar en el mundo de la actuación superíndice 3N a una edad temprana, trabajando arduamente para hacerse un nombre en una industria altamente competitiva. Y aunque sus caminos profesionales no se cruzaron directamente durante sus primeros aún más menos su compartieron algo en común, una determinación superíndice 3N inquebrantable y una pasión superíndice 3N desbordante por su trabajo. Sin embargo, fue en 2015 cuando sus destinos se entrelazaron de manera definitiva. Ambos fueron elegidos para protagonizar Kara Sevda, una de las telenovelas turcas exitosas de todos los tiempos. Burak interpretó superíndice 3 a Kemal, un joven ingeniero de minas de clase humilde que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y privilegiada interpretada por Neslihan. Una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y giros inesperados, que cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Y aquí es donde empieza lo bueno, mis chismosos. Porque, como todos sabemos, cuando dos actores comparten tanto tiempo en pantalla, interpretando personajes que se aman con locura, es inevitable que surja una química especial. Y eso fue exactamente lo que pasó superíndice 3. La química entre Burak y Neslihan era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su complicidad era evidente, sus miradas revelaban una conexión superíndice 3N profunda, y sus interacciones eran simplemente copyrighticas. Era como si Kemal y Nihan hubieran cobrado vida, trascendiendo el guión y convirtió copyright-dose en algo real. Por supuesto, ambos actores estaban comprometidos en ese momento. Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, la mujer que luego se convertiría en su esposa. Y Neslihan estaba casada con Kadir Doyulu, otro actor turco muy conocido. Asu que el superíndice 3 gicamente cualquier rumor sobre un posible romance entre ellos fue rápidamente desmentido. Pero, mis queridos, recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y a veces se manifiesta en más menos gestos, en miradas furtivas, en comentarios a media voz. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque a pesar de que Burak y Neslihan siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica,
las fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Karasevda aseguran que su conexión superíndice 3N era mucho más profunda de lo que se mostraba al público. Algunos incluso afirman que hubo un romance fugaz entre ellos durante el rodaje de la telenovela, un amor prohibido que tuvo que mantenerse en secreto para evitar escándalos y problemas con sus respectivas parejas. Imagínense la presión superíndice 3N. 2 estrellas en la cima de su carrera, atrapados en una telaraña más menos a de sentimientos prohibidos. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que Burak y Neslihan hayan tenido una aventura extramarital. No tengo pruebas concretas de eso. Pero estoy diciendo que su relación superíndice 3N era mucho más compleja y apasionada de lo que nos han hecho creer. Y que incluso si no hubo un romance físico, su conexión superíndice 3N emocional era innegable. Era una energía que se podía sentir en el aire, una fuerza invisible que los unía. Y CU superíndice 3 mo explicamos entonces la tensión superíndice 3N que se percibe entre Burak y Neslihan desde que terminó superíndice 3 Karasevda. ¿Por qué copyright no se han vuelto a cruzar en ningún proyecto profesional? ¿Por qué copyright evitan hablar el uno del otro en las entrevistas? La respuesta, mis amigos, es simple, porque su historia es mucho más complicada de lo que parece. Es una historia llena de matices, de silencios elocuentes, de miradas que dicen más que 1000 palabras. Algunos creen que la tensión superíndice 3N entre ellos se debe a los rumores de romance que surgieron durante el rodaje de Karasevda. Rumores que obviamente causaron problemas en sus respectivas relaciones. Imaginen las discusiones con sus parejas. Los celos, las inseguridades, la presión superíndice 3N de la prensa en un verdadero infierno. Otros, en cambio, piensan que la tensión superíndice 3N se debe a una decepción superíndice 3N amorosa. Que uno de los dos se enamoró superíndice 3 del otro, pero que el sentimiento no fue correspondido. Y que por eso decidieron alejarse para evitarse ese sufrimiento. Un amor platu superíndice 3 Nico, una ilusión superíndice 3N rota, un corazón superíndice 3N herido. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Burak y Neslihan han mantenido una distancia considerable desde que terminó superíndice 3 Karasevda. Y aunque ambos han seguido cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras, muchos fans siguen más menos ando con verlos juntos de nuevo en pantalla. Porque, seamos honestos, la química entre ellos era simplemente inigualable. Era una magia que traspasaba la pantalla, una conexión superíndice 3N que hace vibrar a los espectadores. Pero, mis queridos, la historia no termina aquí. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Q copyright N sabe, tal vez algún Edua Burak y Neslihan decidan dejar a Truth es el pasado y volver a trabajar juntos. Tal vez decidan confesar la verdad sobre su relación superíndice 3N. O tal vez sigan manteniendo su secreto guardado para siempre. Lo que es seguro es que su historia seguirá fascinando a los fans durante muchos aún más menos os. Es una historia que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los amantes de las telenovelas turcas. Pero vayamos a UNMU-SAYU, mis queridos. Profundicemos en las personalidades de Burak y Neslihan, para entender mejor Q copyright es lo que pudo haberlos unido y Q copyright es lo que los mantiene separados. Burak Uzu párrafo y bit, el galur en turco por excelencia, es conocido por su profesionalismo y su carisma arrollador. Siempre impecable, siempre dispuesto a complacer a sus fans, se ha ganado el respeto de la industria y el cariño más menos o del público. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto, se esconde un hombre reservado y meticuloso, que cuida cada detalle de su carrera y de su vida personal. Su relación superíndice 3N con Fariye Evcen, una de las actrices bellas y talentosas de Turquía, es considerada una de las su superíndice 3 lidas y admiradas del mundo del espectáculo. Su matrimonio es un ejemplo de estabilidad y amor verdadero. ¿Será que la sombra de una posible infidelidad amenazó ese cuento de hadas? Neslihan Atagul, por su parte, es una actriz intensa y apasionada, que se entrega por completo a sus personajes. Su mirada penetrante y su belleza poco convencional la han convertido en un icono de la moda y en una de las actrices solicitadas del momento. Su relación superíndice 3N con Kadir Doyulu, aunque estable, ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Algunos dicen que la fuerte personalidad de Neslihan choca con el carácter tranquilo y reservado de Kadir.
¿Será que la chispa entre Neslihan y Burak prendió la mecha de la discordia en su matrimonio? La verdad, mis chismosos, es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que podemos hacer es analizar las pistas, juntar las piezas del rompecabezas y sacar nuestras propias conclusiones. Y como siempre les invito a que compartan sus opiniones conmigo. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan se enamoraron en secreto durante el rodaje de Kara Sevda? ¿O creen que su relación superíndice 3N fue simplemente una amistad intensa y un compañerismo profesional? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y ahora, para o más menos adir a un sleu más menos a al fuego, les voy a contar una anu copyright dota que me contu superíndice 3, una fuente cercana a la producción superíndice 3N de Kara Sevda. Me dijo que durante una escena particularmente intensa, en la que Kemal y Nihan se declaraban su amor eterno, Burak y Neslihan se besaron con tanta pasión superíndice 3N que el director tuvo que cortar la escena varias veces. Al parecer, la química entre ellos era tan fuerte que resultaba difícil mantener la compostura. Imagunense la tensión superíndice 3N en el set. El director sudando frío los tu copyright técnicos conteniendo la respiración superíndice 3N, y Burak y Neslihan dejándose llevar por la pasión superíndice 3N. Por supuesto, esta es solo una anu copyright dota, y no prueba nada. Pero eso nos da una idea de la intensidad de la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan. Y nos hace preguntarnos si, detrás de las CU maras, se escondió un secreto inconfesable. En resumen, hoy exploramos la intrigante relación superíndice 3N entre Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul, desde su explosiva química en Kara Sevda, hasta la tensión superíndice 3N palpable que existe entre ellos en la actualidad. Analizamos los rumores de romance, las posibles decepciones amorosas y las razones por las que han mantenido una distancia considerable desde que terminó superíndice 3, la famosa telenovela. Profundizamos en sus personalidades, revelamos anu copyright dotas jugosas y les invitamos a compartir sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y revelaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que hubo algo muy de ese entre Burak y Neslihan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles los mejores chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No se lo pierdan. Y antes de que se vayan, du copyright genme lanzarles una última pregunta, ¿creen que el tiempo cura todas las heridas, o hay amores que dejan cicatrices imborrables? Piénsenlo. Hasta la superíndice 3 Sima.